Hola, bienvenidos a este canal. Hoy estamos en el Vinyl Tag de Bob Walker versión Plus. Esperemos estar en tiempo para contestar estas bonitas preguntas relacionadas con discos de vinil y pondremos subtítulos quizá en inglés para estar en este bonito tag. Y la primera pregunta es: álbum favorito comprado en el 2021. Yo quiero enseñarles este bonito álbum de Brian Bennett. Brian Bennett, gran músico, compositor y arreglista, músico de Dos Shadows, baterista, y este 1978 álbum lo produce y lo graba, y para mí es un álbum muy bueno. Esa es la primera pregunta. Nos vamos a la pregunta 2. Álbum en primera persona en vivo que viste. Y este es uno de las personas que vi. Dave Brubeck Quartet, esto en 1967 y 1968. El primero con todos los integrantes juntos, que es Dave Brubeck, Paul Desmond, Eugene Wright y Joe Morello. Estas personas estuvieron en México quizá desde antes del 67, pero juntos en el 67 fue la última vez que aparecieron. Esto con motivo de que se hacía el Festival de Jazz en México. 1962 inició y terminó después de los 70. Iban los mejores intérpretes. Se van a dar cuenta en lo que voy a poner ahí de los intérpretes que participaban y los precios que costaban. Primero en el auditorio, primero en Bellas Artes y de ahí al otro día en el Auditorio Nacional. Dave Brubeck, el cuarteto de Dave Brubeck desde México lo vi en 1967 y 1968. La siguiente pregunta es un dúo. Un dúo, para mí un gran dúo de los nuevos dúos es 21 Pilots. Este grupo formado por estos dos integrantes, no saben la vibración y la alegría que dan al verlos en vivo. 21 Pilots como dúo, increíble en vivo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, un álbum con la portada. Un álbum con su pegamento, es lo que yo entiendo, con su portada pegamento en plástico. Este está cerrado, es de Donna Summers, uno de los primeros álbumes que salieron y que conservo todavía en este formato. Muy bonito. Donna Summer, la gran reina de la música disco. Siguiente pregunta. Álbum de concepto. Wes Montgomery en 1958 grababa este álbum. Este álbum tiene dos portadas y esta portada es de 1967. Wes Montgomery y sus hermanos de Master Sound, increíble álbum de jazz en Kismet. Kismet, una obra musical del 2000, de 1911, y fue presentada en 1953, si mal no recuerdo, en Broadway. Siguiente pregunta. Dice, álbum que no has escuchado. No he escuchado este álbum de la banda sonora de Predator. Este álbum debe de estar muy bonito, muy interesante, y es uno de los bonitos álbumes que vamos a escuchar.
Dice la siguiente pregunta, artista descubierto en el 2021. También The Sid Birds los descubro en 2021 con esta gran obra de Cowboy Bebop. Sinceramente me llevo una sorpresa porque me gusta mucho el funk, porque me gusta el jazz y porque estamos descubriendo a Sid Bells en esta gran película y gran música. Siguiente pregunta. Álbum en vivo. Mi álbum en vivo favorito es este de Quicksilver Messenger Service 1969, grabado en el 68 en Fillmore West y Fillmore East, uno en San Francisco y el otro en Nueva York, una parte en San Francisco, no se desconoce en dónde, pero este es un gran álbum grabado en vivo. Para mí, uno de los mejores álbumes de la psicodelia, Quicksilver Messenger Service. Y luego la siguiente pregunta, álbum de otro continente. Les quiero presentar este álbum de John Williams en Viena con la Sinfónica de Viena, este maravilloso álbum que debió ser impresionante estar ahí en vivo escuchando a la Guerra de las Galaxias, escuchando Tiburón y Indiana Jones y algunas otras grandes películas de las cuales ha sido John Williams participante. John Williams, un gran álbum de otro continente, en este caso de Alemania. Gran álbum. Dice la siguiente pregunta, álbum con etiqueta de precio. Este álbum, 1968, si mal no recuerdo, Blood, Sweat and Tears, y aquí está la etiqueta. Lo que costaba en aquel entonces este gran álbum. Por cierto, antes de Chicago en los metales. Blood, Sweat and Tears, su segundo álbum increíble con esta etiqueta. Y luego dice, un álbum pop o New Wave. Yo tengo este de Pretenders New Wave 1979-1980, en las que los Pretenders, formadas por artistas norteamericanos e ingleses. Un gran álbum y un gran seguimiento en su música de los Pretenders. Luego, una caja, dice, un box, me imagino una caja de música, y les presento esta de 1982, la caja de los Beatles from Liverpool, de selecciones de Riggers. Es una versión mexicana, pero muy bonita y muy completa. Esta caja trae 8 discos con las mejores canciones de los Beatles, y les presento cómo vienen empacados. Este es el disco 8, así vienen todos, y por atrás traen la leyenda, la música, y de verdad es una caja muy bonita. Este es el 7, como lo estoy sacando. Todos vienen perfectamente bien en su caja y perfectamente bien guardados, con toda la información de la música a un lado. Bonita caja de los Beatles, 1980. Permítanme un segundo mientras cierro esto, si no luego se me quedan por ahí.
Y la siguiente pregunta dice, un álbum con un tema deportivo. Yo este tema deportivo lo tomo con este álbum de Hood, Lewis and the News, que precisamente se llama Sports. Un bonito álbum de rock y una bonita portada. La siguiente pregunta dice, un álbum de jazz. Y yo les presento del 2018, esto fue grabado en 1976. Ryo Fukui, trato de mencionarlo bien, nos regalaba esta gran pieza de jazz. 1976, y esta copia es del 2018 porque, bueno, pues no se pueden conseguir las anteriores. Un bonito álbum de jazz. Luego dice, Best Album, me imagino que lo mejor de algunos músicos, y en eso de lo mejor quiero poner estos grandes hits de Crosby, Stills, Nash and Young. Grandes hits con grandes canciones como Sweet Judy Blue Eyes, entre otras. Y perdón, no leo bien por estos lentes, pero bueno, tiene aquí Ohio y Teach Your Children y grandes éxitos de Crosby, Stills, Nash and Young. La siguiente pregunta es, álbum con 8 personas o más, y yo les presento este álbum de Frank Sinatra con orquesta. Swing, Frank Sinatra, con grandes cantantes, con gran voz, con gran personalidad, y esta es una bonita pieza de Frank Sinatra. La siguiente pregunta es, una banda sonora. Yo quiero presentarles esta banda sonora increíble de Ennio Morricone. Ya saben, la película de Cinema Paraíso, Nuevo Cinema Paraíso, lo quería decir en italiano, Nuevo Cinema Paraíso, pero bueno, este soundtrack es verdaderamente único, especial, película super premiada y una excelente música. La siguiente pregunta es, mostrar un álbum de regalo. Me han regalado muchos. Mi cuñado Manuel, Jimmy Boy me ha regalado discos también, pero este es el primero que me regaló mi esposa. Es una compilación de los años 60 y simple y sencillamente porque alguna vez le hice el comentario que me encantaba la canción Sonny de Bobby Hebb. Un álbum de mi esposa de regalo con Sonny de Bobby Hebb. Posterior pregunta es, un álbum sin escritura. Un álbum sin escritura, quiero presentarles este álbum de esta banda Badfinger, que realmente es para mí una de las mejores bandas de rock, muy maltratados por la crítica, muy maltratados por todo mundo, abusaron mucho de ellos y desgraciadamente terminaron 2 de sus integrantes en una tragedia tremenda. Badfinger, esta bonita tapa sin ninguna escritura, se las dejo de tarea para que la escuchen. Badfinger, quizá alguien que creyó en ellos, ahorita me estoy acordando, George Harrison, en el que grabaron su álbum de 3 discos, en donde viene My Sweet Lord. Una gran banda, Badfinger. Dice, mostrar un sencillo de 7 pulgadas. Mi sencillo de 7 pulgadas es este álbum, Elvis Presley. Este álbum es de 1956
y este es mi sencillo de 7 pulgadas y como pueden ver se hacía en cartón en esa época, no como papel como ahora. Uno de mis grandes favoritos, el rey Elvis Presley. Posterior pregunta es un álbum de colores. Les voy a presentar esta linda nena, Taylor Morrison. ¿Quién es Taylor Morrison? Artista, productora, compositora en la mayoría de sus álbumes y además de eso una excelente cantante de rock. Un buen álbum de rock, una buena portada y les dejo este vinil color rojo. Ese es el álbum de color de Taylor Morrison, de Prairie Records. Y por último dice, un álbum de 1982. Álbum de 1982. Este bonito álbum de Joe Jackson, en la que después de estar en Inglaterra, se viene y lo saca en 1982 en la ciudad de Nueva York. Un gran álbum, un gran álbum jazz, pop, new wave, increíble. Night and Day, un título de Cole Porter, y ese es mi álbum de 1982, de hace 40 años. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos veremos aquí pronto en este canal y como siempre un saludo muy grande desde aquí, desde la Ciudad de México. Hasta la vista.